¿Cómo se dio? ¿Qué sentiste vos en ese momento? ¿Qué recordás de eso? Todo, a ver, fueron ese día el día que más volé en una misión, ¿no? Normalmente duraban, yo les lo dije ayer, entre 3 horas, 3 horas y media un vuelo completo, una misión completa. Ese día yo volé más de 3 horas y media y aterricé prácticamente nocturno. Eh, y todo fue dramático. Para mí es la misión que más me duele. La sufro porque a ver, la experiencia más dramática que hay es ver cómo derriban a tus compañeros en combate. Claro. Y vos no poder, ese día yo tenía los cañones trabados, no poder atacar a los dos Sea Harrier, que tuve la oportunidad, te sentís realmente muy mal, ¿no? Te repercute psicológicamente. Yo te conté que todo el tramo que hicimos ayer, ¿no? Hasta que sobrevolamos las tropas galesas y fuimos rumbo al sur a buscar a los buques que habían desembarcado, que mi numeral Vázquez me había sobrepasado, lo Sí. cual ya era un inconveniente en vuelo. Yo tenía que acelerar mi avión, volver a retomar mi posición, sobrevolar toda la zona esa que nos disparaban los ingleses. Te dije que sentí los impactos de los proyectiles de la tropa inglesa, que eso lo que me produjo, hasta ahí no lo sabía, fue que me perforaron los tanques de ala de combustible y yo iba tirando Ibas combustible. perdiendo combustible. Hasta ahí no lo sabía, ¿no? Lo otro que te conté es que yo veía los impactos de cañones de 30 milímetros detrás de mi avión, que era David Morgan con un Sea Harrier y su compañero. Y la situación del combate después es muy rápido, ¿no? Desde que Morgan, yo veo que me dispara, hasta que yo inicio mi escape cuando uno de los Harrier desciende para atacarme a mí, no deben haber sido más de 60 segundos, Claro. 70 segundos. En los cuales vos atravesabas 15 kilómetros en ese tiempo. 15 kilómetros por minuto es Claro. lo que vos estabas volando de velocidad, ¿no? La referencia con lo que te desplazás. No, prácticamente yo te puedo describir los 60 segundos, pero necesitamos varios programas para que yo te vaya relatando los sentimientos, lo que hice, cómo lo hice, por qué lo hice, porque hay muchas acciones que vos realizás que son automáticas, ¿no? Estábamos tan bien preparados en esa época como pilotos de combate que muchas de las acciones que vos o decisiones que tomás son por ese adiestramiento que tuviste durante tiempo de paz o todo ese tiempo que llevaste preparándote para ese momento. Así que bueno, en el momento que después que vi y lo alerté a mis compañeros, vi cómo los derribaron sus misiles, a Raraz lo vi caer con su paracaídas, lamentablemente sobre el agua, Vázquez no tuvo oportunidad y Bolzán fue después derribado por un misil por David Morgan con su Sea Harrier. Te aclaro que nosotros nunca le tuvimos miedo a los Sea Harrier, por más modernos que fueran los aviones, por que sean pilotos británicos, o sea, siempre supimos las capacidades que tenían ellos, las ventajas que tenían ellos y nuestras desventajas. Pero porque ellos digamos, hacen la fama de que nosotros lo llamábamos la peste negra a los Sea Harrier. Yo no le tenía ningún miedo al Sea Harrier. Lo que sí me preocupaba eran los misiles Sunwinder, que fueron cedidos por los americanos porque no lo tenían como dotación los británicos, y sabíamos que era un misil, una vez disparado no te lo sacabas de encima, excepto que tuvieras
bengalas a bordo, flare, Claro. ¿no? Nuestro avión no tenía radar warning. Radar warning es un pequeño equipo que tenés a bordo y que a vos te da una alerta de que un radar te está Enganchando, iluminando, claro. que puede ser de un barco, un radar de búsqueda, que puede ser el radar de un artillería antiaérea que te tiene enganchado, Claro. y te va a disparar. O sea, al menos vos tenés una alerta. Lo mismo con el radar Claro, o el radar de un misil. o de un misil, ¿no? O sea, no teníamos ni eso, lo básico, que por lo menos vos sabés que ya tenés un avión adversario que te tiene enganchado. Así que había que superar todo eso y no le teníamos miedo a nuestro adversario o a toda la tecnología que tenían ellos, ¿eh? Pero sí sabíamos que una vez lanzado el Sidewinder era muy difícil de sacarlo de encima, y así le ocurrió a mis 3 compañeros. Vos dijiste que en un momento hiciste una maniobra en la cual vos veías a tu derecha a los 2 Sea Harrier a... A no más de 300 metros, que es nada, estaba a distancia de cañones, de mis cañones de 20 milímetros que estaban trabados. Eso son fracciones de segundo. Entonces, como cuando los vi, dije, voy con cañones, me acordé que los tenía trabados, entonces digo, los sobrevuelo y le suelto las bombas que tengo abajo, a ver si con eso le pego y lo destruyo. Pero bueno, esas fracciones de segundo ellos lanzaron sus misiles, ¿no? Después que veo toda esa escena, ¿no? Porque realmente era como estar en un anfiteatro y vos ves lo que va ocurriendo debajo tuyo, ¿no? Dramático. ¿Eso era sobre el mar? Estábamos ¿Ya sobre estaban el sobre el mar, mar? estaríamos a unos 20 kilómetros de la costa, específicamente de la isla Bougainville. Es la última isla que está al sur de la isla Soledad, ¿no? Ok. En la desembocadura del seno Choiseul. Claro, porque ustedes estaban yendo a buscar a los buques que sabían... Que fue lo que atacaron mis compañeros. Ah, ok. La lancha de desembarco, que la hundieron. Yo vi cómo le impactaron sus bombas, excepto Vázquez, que no pudo lanzarla porque entró muy exigido, hizo una maniobra muy exigido, pasó por la proa, por la nariz de esa lancha de desembarco, y no pudo soltar sus bombas. Y ese fue el motivo de la explosión de su avión. Por simpatía le explotaron las 3 bombas de 250 kilos. Al explotar el misil, Claro. le explotaron, Las bombas que iban arriba del avión. detonaron las bombas, que no pudo lanzarlas. Y no tuvo posibilidad de eyectarse. La escena siguiente es buscar a ver dónde están, si están ahí todavía los Sea Harrier. No estaban. Entonces, vos sabés que lo tenés o a la cola o en algún lado están, ¿no? Lo busqué detrás mío, no estaban. Y cuando vi a las 12, arriba mío, vi a uno solo, unos 300 metros, 400 metros arriba, bien arriba mío, iniciando su descenso y su picada para atacar mi posición. Claro, era un dogfight Sí. de manual, sería. Te fue a Así, atacar porque tal cual. te fue a atacar con cañones, si hizo ese movimiento. No sabía cuál era, pero sabía, todavía pero- le quedaban 2 misiles, un misil a cada uno un a misil a bordo, cada uno. más Ok. los cañones. Ellos habían lanzado uno, llevaban 2 cada uno, o sea, a los 2 le quedaba un misil más los cañones. Así como lo vi, eyecté todas mis cargas, tanque de combustible, el portabomba, las 3 bombas. Yo estaría a unos 300 metros de altura. Me sentía flotando ahí, ¿no? Incómodo, porque siempre nuestra seguridad era volar rasante. Y eyecté toda la carga, lo que te permite, el avión tiene menos resistencia. Todo lo que llevas Claro. debajo de la sala ofrece resistencia al avance. El avión como que pega un salto y acelera rápidamente. Y lo primero que hice, intuitivamente, delante mío, en la orilla, estaba a 1 minuto, volábamos a 15 kilómetros por
por minuto a 20 kilómetros tenía la costa, era una cortina de tormenta de agua que llovía, ¿no? Que llegaba hasta el suelo. Claro. Una pared de nube. Pared de agua, de lluvia. De agua. Ahí me metí. Instintivamente dije, si me meto ahí, primero no me va a ver el tipo. No lo razonás, pero sabía que el agua, ¿qué hace? La gota de agua, la lluvia, son gotas de agua. El agua disipa el calor de los motores, del motor, que vos vas dejando en tu escape, ¿no? Claro. Y es lo que en la cabeza del misil sigue, tu fuente de calor que va dejando tu avión en la cola. Ah, mira. Entonces dije, me meto en el agua, la lluvia, el agua va a disipar el calor. Bueno, así que me metí ahí adentro, rasante, por supuesto, y no se veía 200 metros delante mío. Vos mirás por los costados, ¿no? Cuando no podés ver al frente para ver la altura. 200 metros que en 5 o 10 segundos Nada, menos. no es nada. La Por velocidad eso. que vayas es nada. A ver, yo estaba ya regalado. Después de lo que había visto, estaba regalado. Vos reaccionás o tratás de buscar cómo salir de esa situación. A mí ya no me importaba si chocaba contra algo. Pero estabas sin armamento, sin Omega, sin tanques externos. Te habían agujereado los tanques de combustible. Hasta ahí no lo sabía. Ah, ok, pero... Ni sabía qué cantidad de combustible tenía a bordo, no tenía ni idea de nada. No podés meter la cabeza adentro y ver los instrumentos. No, porque te aparece una piedra adelante, bueno, una isla y... esos eran los riesgos, ¿no? Así que preferí ese riesgo a estar expuesto a los Sea Harrier. Y así seguí volando, miraba la altura por los costados, ¿no? Veía agua, islotes, porque toda esa zona está lleno de islas, varias islas. Menos mal que no había árboles o postes de luces porque me lo hubiera comido, o postes alámbricos por la altura que volaba. Cuando iba mirando, nosotros tenemos 2 espejitos retrovisores y vos vas mirando por ahí, yo dije, porque la estela que deja el misil se ve perfecto en el aire, ¿no? Yo dije, si me dispara, la estela del misil la voy a ver, porque no tenía nadie que me alertara. Así que seguí volando, no sé, un par de minutos en esa situación, mirando por los espejitos si veía alguna estela, hacía maniobras evasivas, iba de un lado al otro, para que no me hiciera puntería si el tipo me estaba por tirar con cañones, hasta que, bueno, decidí poner proa, porque estaba volando rumbo este-oeste. Si seguía en ese rumbo, terminaba en Darwin y corría riesgo de ser derribado también por los británicos o por la artillería propia, ¿no? Darwin Claro. era peligroso sobrevolarlo. Gavassi fue derribado por la artillería propia en Darwin, de 35 milímetros, regresando del ataque del 12 de mayo que te había contado ayer. Sí. ¿No? Por error, sabíamos que era zona prohibida para volar a nosotros, pero en tu escape vos tratás de irte rápido de la zona de combate y sin querer pasaron muy cerca de Darwin y la artillería antiaérea lo enganchó el radar, le dispararon 5 disparos y lo derribaron. Cosas que suceden en todos los conflictos y que ha pasado en todos los conflictos del mundo también, ¿no? Bueno, puse rumbo al sur y te dije, terminé en el estrecho de San Carlos, rasante, sobre la isla Soledad. Puse rumbo rumbo oeste para ir al continente. Al continente. Y ahí volvió, digamos, se me fue de la cabeza todo el drama que había vivido hacía 2 minutos, 3 minutos atrás, y volvió el profesional al cuerpo,
y empecé a ver los instrumentos. Ahí es donde me doy cuenta que tengo el combustible que me quedaba a bordo era para 5 minutos de vuelo. A Puerto Argentino por lo menos tenía 20 minutos de vuelo. A Río Gallegos me faltaba 1 hora 10 minutos de vuelo. No llegaba a ningún lado, ya lo sabía. Lo primero que hice fue tomar altura. El avión, el reactor, consume menos combustible cuanto más alto está volando, ¿no? Tenés que reducir la potencia, bueno, una serie de maniobras muy técnicas. Sabía que tomar altura corría el riesgo de que me interceptaran. Una PAC que te vuelva a encontrar. Correcto. Estaba regalado, la verdad que estaba regalado. O sea, buscaba salvar el avión, salvarme yo, pero me exponía a un montón de peligros. Me podía haber eyectado. Mientras iba ascendiendo rumbo a oeste, estaba vertical, fui ascendiendo hasta 10.000 metros, estaba vertical el estrecho San Carlos, llegando a la Gran Malvinas. Claro. Ahí dije, bueno, puedo ir sobre las islas y eyectarme en las islas, pero por experiencia de lo que le habían ocurrido a otros pilotos de otros sistemas de armas, terminás lastimado, corres mucho riesgo en la eyección, podés caer al agua, bueno, muchos riesgos. Dije, no, claro, sigo hacia el continente y cuando se me plante el motor me eyecto y bueno, que sea lo que Dios quiera. Esa fue la decisión en la aeronave. Regalado, sí. Así fue lo último que decidí. Por encima, si tenés 5 minutos de hora de tiempo de combustible, el margen para tomar decisión son 20 segundos, 30 segundos. Porque... Vuelve de nuevo, gracias a Dios, el profesional y digo, bueno, puede ser que esté el Hércules en zona todavía, el reabastecedor. Okay. Vos tenés hay frecuencias de trabajo, ¿no? Distintas frecuencias que vos vas cambiando y seleccionando. El radar de Puerto Argentino, por ejemplo, trabajás con una frecuencia. Okay. La pues interna, de comunicación, decís. Claro, para hablarte con ellos. Sí, perfecto. La formación de aviones tienen una frecuencia interna por si necesitas hablarte. Okay. Lo mismo ocurría con el avión. Cambio de frecuencia, lo llamo y me contesta. Los pilotos eran Cano y Rubik, vicecomodoro okay. Cano y Rubik. Fallecieron los dos lamentablemente. Y cuando me contestó, pero fue desesperante, le dije lo que había pasado, le pasé las coordenadas donde se había eyectado a Raraz para que lo fueran a rescatar. Le conté en segundos lo que había vivido y le dije mi situación. Donde estaba, que no tenía combustible a bordo y que no llegaba, me quedaban 5 minutos de vuelo. El tipo, me acuerdo, me dijo... Una voz muy tranquila, me dice, pibe, quédate tranquilo que te vamos a buscar. Un avión cuatrimotor, indefenso, que se ve para un piloto interceptor lo ves y era para nosotros un elemento estratégico que había que protegerlo. Estas son las... Era una piñata, para un interceptor era una piñata gigante. Pero estos son los detalles que hay que rescatar de lo que se hizo en Malvinas y lo que hicieron los hombres. Me vinieron a buscar, pibe, quédate tranquilo que te vamos a buscar. Bueno, yo insultado porque decía, no van a llegar, no llego. Bueno, así fue que él subió a 10.000 metros y yo estaba vertical a la Gran Malvinas, ya había avanzado. La última vez que vi el indicador de combustible me quedaban 3 minutos a bordo. Okay. Y yo todavía no veía el Hércules. Él me decía, pibe, estamos subiendo, estamos estelando y estamos con rumbo encontrados. Yo miraba, no había nada, hasta que por allá al final vi un puntito, vi la estela. O sea, fíjate vos, me fueron a buscar hasta las islas. ¿Vos estabas todavía de Isla Gran Malvina? ¿Estabas todavía arriba de...? Sí, o sea, de ahí calculá,
no sé cuánto habrá sido, 3 minutos, 4 minutos más que pude acoplarme al avión. Pero estábamos, la Gran Malvina estaba acá atrás, Claro, estaban ahí. cuando lo acoplé. Lo que arriesgaron ellos, ¿no? Y no eran solo 2 pilotos, porque van suboficiales, mecánicos a bordo. Arriesgaron mucho, mucho por un piloto. Eso es camaradería, hermandad, ¿no? Y sacrificarse por el otro. Pensar en el otro, ¿no? Y los valores, en vez de pensar en vos y en el peligro o el riesgo que vas a asumir, estás pensando en el otro. Bueno, ¿qué pasó? Acoplé y me empezaron a transferir combustible. Y claro, dije, bueno, transfiero y me voy a ir. Hasta que me dicen por VHF, me dice, pibe, quédate acoplado porque estás tirando el combustible por los agujeros. Por los planos. Claro, que eran los tiros que te habían dado. Los impactos de los proyectiles. Así que me llevaron acoplado hasta Río Gallegos. Mirá vos. Cuando estuvo muy próximo. O sea, vos con tu lanza y la canastita dándote iba ahí combustible. formándole debajo atrás del avión, ¿no? Entre los 2 motores del ala a la derecha. Ahí estaba enganchado yo y me iban pasando combustible y me llevaron 1 hora prácticamente así. Hasta que estuvo a la vista de Río Gallegos, me dijeron, Gallegos a la vista, desacoplá y aterrice. Fue lo que hice, ¿no? Ver Río Gallegos para mí era como ver Nueva York. ¿Qué París. pensabas en ese camino cuando volvías? ¿Te volviste a recordar la situación de la escuadrilla durante la batalla? No pensás mucho en ese momento, en realidad es un poquito como que recapacitas que sobreviviste, que estás vivo y todavía te falta porque no terminaste, no te bajaste del avión. Okay. Hasta que no me bajara del avión no estabas. No estabas seguro, ok. No tenés tiempo a pensar en el duelo o hacer el duelo que yo te comentaba. Eso vino después. Y hay cosas dramáticas, ¿no? Aterricé, llegar a la plataforma y ver la cara de los mecánicos cuando te ven llegar solo, cuando salieron 4. Porque yo hasta acá te estoy comentando la experiencia que vivimos nosotros, ¿no? Y yo me centro en el grupo 5 de casa, los pilotos de A4B que yo te dije, sí, que éramos 34. Y me concentro más en nuestro escuadrón porque es lo que vivimos. Por ahí a veces es muy difícil hablar de las experiencias, por ejemplo, de los escuadrones, de los pilotos de A4C que atacaron el Invencible, o sea, porque yo no estuve con ellos y no tengo la vivencia. Yo te puedo contar y relatar exactamente lo que vivimos nosotros. El Escuadrón 2. Y lo que hicimos nosotros, ¿no? Me impactó mucho ver la cara de los mecánicos, ¿no? Y decirles, muchachos, no los esperen porque no van a volver. Te digo, lloraban, porque el mecánico es el ángel tuyo que tenés, el técnico en tierra que te prepara tu avión, lo tiene impecable, que funcione todo para que vos no tengas inconveniente en vuelo. En tiempo de paz, te imaginás en tiempo de guerra. Nosotros le devolvíamos a la tarde los aviones agujereados por los proyectiles, rotos en muchos lugares por, como te conté ayer, los impactos con esa bandada de pájaros. El avión venía averiado en distintos lugares, ¿no? Tenían que reparar de la tarde hasta el otro día a la mañana, ponerlo en servicio. En el medio de la noche de Río Gallegos, en invierno, a la intemperie. Calculá, o sea, Sí. uno a veces rescata el piloto, ¿no? Que es como el muchachito de la película, el Top Gun. Primero que la guerra no es como salen las películas, es algo dramático. La guerra es algo, el combate es algo irracional,
antihumano, para decirlo, ¿no? Expresándotelo desde mi óptica como profesional. Sí. Yo lo puedo razonar, pero un civil no te lo va a entender en su vida, ¿no? Y el trabajo que hicieron los mecánicos. Te doy un ejemplo de los mecánicos nuestros. El jefe del más antiguo de los suboficiales que estaba a cargo de ellos era el negro Santillán, un suboficial. Feo el negro, pero un pan de Dios, ¿no? Cada avión tenía un mecánico responsable que era el que te acompañaba a vos para hacer la inspección previa al vuelo, ¿eh? Sí. Te ayudaba a atarte en el avión, te ayuda, te acomoda. Y el negro Santillán, ¿qué hacía antes de que vos terminaras? Él lo hacía bajar al mecánico, el negro subía y te decía, señor, ¿usted va de reserva o va en la misión? Yo decía, no, yo estoy en la misión, negro. Entonces falleció, ¿no? El negrito. Te daba un beso en la frente y te decía que Dios lo bendiga. Te daba el casco, que era lo último que te ponías, y él te cerraba la cabina. Así, uno por uno de todos sus pilotos que partían ese día. Mirá vos. La comunidad no era solo la hermandad, y estas vivencias no eran solo entre los pilotos, ¿no? Se extendía a nuestro grupo de mantenimiento, a nuestros mecánicos, a nuestros ángeles. Así que esa fue mi última misión. Al otro día desplegamos a San Julián, nuestro grupo aéreo. Se realizaron desde ahí otras misiones. Y la última misión que hizo nuestro escuadrón, el 13 de junio. Fíjate vos que fueron a atacar el puesto comando del general Jeremy Moore, que estaba a cargo de las fuerzas terrestres. Atacaron el puesto comando, un objetivo estratégico, y nosotros le escapamos a esas misiones porque son las más peligrosas, ¿no? Lanzar el armamento sobre la tropa, lo que es la zona donde ellos están instalados, su vivac, donde tienen los helitransportados, porque también ahí tenés artillería antiaérea, tenés misiles, y te tiran todos, ¿no? Son las más riesgosas o más peligrosas. Eso fue el 13 de junio. 13 de junio, mirá. 13 de junio. Sí, sí. El bautismo de fuego, yo te conté, de la Fuerza Aérea Argentina, se dio en Malvinas. La última guerra que tuvo el país con un adversario, un enemigo exterior, fue en 1865 contra el Paraguay, en la Triple Alianza. La Triple Alianza. Desde ahí hasta Malvinas no tuvimos nunca un conflicto bélico con un adversario extranjero. Eso te da idea a vos. Para nosotros, Fuerza Aérea, en nuestro bautismo de fuego, todas las adversidades que tuvimos que superar, ¿no? Y la Fuerza Aérea participó desde el primer día, desde el 2 de abril hasta el 14 de abril, porque la última misión que hizo la Fuerza Aérea fue un Hércules que despegó el 14 de junio, el día de la rendición, en la madrugada, sí, desde Puerto Argentino, recuperando heridos y personal de tierra. O sea, en este conflicto la Fuerza Aérea no escatimó recursos, ni personales, ni materiales. Puso todo a disposición, constantemente. Nosotros nunca le dimos tregua al enemigo, ni se la pedimos en ese conflicto. El 14 de junio llorábamos el día ahí en San Julián, que nuestros dos jefes de escuadrones nos dijeron que en las islas ya no se combatía y que no íbamos a volar más. Llorábamos de bronca porque nosotros todavía nos quedaban aviones, teníamos armamento, combustible, quedábamos pilotos y queríamos seguir combatiendo.
pero la orden era no volar más, ¿no? Por eso a veces es importante de saber lo que hiciste cuando te lo comenta el enemigo. ¿Qué habla el enemigo de lo que fue el argentino? Lo que hicieron los argentinos en Malvinas, ¿no? Hay que leer lo que ellos escriben también, si no, no te enterás, ¿no? El respeto que tienen por nosotros. El general Moore, para firmar el acta de rendición nos rendíamos nosotros y la hacíamos nosotros. O sea, él tenía que firmarla, nada más. Él, para firmarla, exigía que no la atacaran más la Fuerza Aérea a la flota británica, que cesaran los ataques aéreos. Eso dice mucho, ¿eh? Cuando se le dio la palabra de que iban a cesar los ataques, él firmó el acta de rendición. Y el 14 de junio a nuestro escuadrón nos licenciaron ese mismo día desde San Julián. Los que sobrevivimos nos volvimos cada uno a su lugar como pudimos. ¿Vos te volviste a San Nicolás? No. ¿No fuiste a San Nicolás? No. ¿Por qué? A ver, lo más dramático, lo que más extrañaba en Malvinas, lo que vos más extrañás son tus afectos.